Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas Espero que se encuentren tardes. muy bien. Muchas gracias. Pues buenas tardes, gracias por su asistencia a nuestro webinar. El día de hoy está dirigido especialmente al área de la salud y hoy nos acompaña la licenciada en nutrición Cintia Jiménez y el tema de hoy es preparar un lunch divertido. La dinámica para este webinar, primero nos dará su ponencia nuestra nutrióloga y al final daremos unos minutos para una sesión de preguntas y respuestas y así a lo largo nos ayuda a despejarlas, ¿no? Estas preguntas las pueden ir poniendo ya sea en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas durante la presentación y al final vamos a dar este tiempo para que nos ayude a despejarlas. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé, nutróloga, si nos puede ayudar primero, antes de empezar con todo esto y empezar de lleno, que nos diga un poquito sobre usted, qué estudió, cuál es su área de especialización y tal. Muy bien, muchísimas gracias, Mari Carmen, por la presentación y es un placer estar aquí con ustedes. Pues primero me presento, yo soy la nutróloga Cintia Elena Jiménez y pues yo estoy enfocada en la parte, me encanta como mucho la parte del sueño, de los hábitos de alimentación y más que nada la prevención. Ahorita actualmente pues estamos bueno, yo en específico en la empresa estoy yendo a algunas de sus empresas para hacer un análisis poblacional acerca del estado de salud, más que nada para la prevención de enfermedades crónicas. Entonces, ahorita pues va a ser un placer con ustedes, bueno, compartirles sobre cómo hacer un lunch divertido, pero sobre todo la importancia y cómo nosotros como papás pues podemos abordar esa situación y que realmente sea lo más sencillo de ejecutar y de hacer. Perfecto. Bueno, pues voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación, por favor. Y me parece que ya lo pueden ver, ¿cierto? Sí, ya lo podemos ver. Súper. Pues adelante. Muchas gracias. Perfecto, entonces pues hoy vamos a ver este tema de cómo preparar un lunch infantil, pero primero quiero empezar a abordar cuál es la importancia de la alimentación en la etapa infantil, para que podamos hacer más hincapié en esta última parte que es la parte ya operativa, por decirlo así, de hacer una comida para nuestros hijos o para nosotros mismos. Justo en esta etapa del desarrollo infantil es muy importante una alimentación adecuada, de acuerdo a las necesidades, valga la redundancia, de los niños o de esta etapa, porque es justo cuando están en crecimiento y desarrollo. Entonces, una buena alimentación va a ayudar a tener un óptimo crecimiento y desarrollo. Como veíamos o como mencionaba al principio, el prevenir enfermedades crónicas en la etapa adulta. En la etapa adulta y también pues recientemente ya hemos tenido bastante información y bastante pues data de cómo nuestros niños están teniendo cada vez más enfermedades en etapas más tempranas y evitar deficiencias nutricionales. Estos son tres pilares importantes en la alimentación de nuestros niños. ¿Cuáles son las deficiencias nutricionales que destacan más en esta etapa? Bueno, aquí les mencioné tres deficiencias nutricionales y que se dan a través de una alimentación deficiente en la etapa infantil. Primero, el hierro, que una deficiencia en hierro que lo podemos encontrar en carnes, en huevos, por ejemplo, hace que tengamos, o hace que en la etapa infantil haya una deficiencia en el desarrollo neuronal y cognitivo. ¿Y esto cómo impacta en los niños? Bueno, impacta en la manera del rendimiento escolar. Entonces, el hierro es uno de los micronutrientes importantes y que una buena alimentación puede cubrir completamente. El zinc es un micronutriente que cuando se encuentra en deficiencia hay un retraso en el crecimiento y en el sistema inmune. Es decir, cuando nosotros tenemos una alimentación deficiente o en los niños hay una alimentación deficiente, son más propensos a que tengan mayor enfermedades, por ejemplo, cuando hay cambios de clima, ahorita que está la etapa de calor, incluso en la etapa de frío, son más susceptibles a que ellos pues
tengan enfermedades del sistema inmune y que por ende, por ejemplo, puedan tener más ausencia en la parte escolar y pues también influye en el rendimiento académico. Y la vitamina B12, lo cual también está relacionado con la anemia. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos o cuando nuestros hijos tienen anemia, ellos se van a encontrar o van a estar de cierta forma como pues con muy poca energía, van a sentirse más fatigados y que todo esto tiene mucha relación en el comportamiento, en las actividades que hacen nuestros hijos. Entonces, quise mencionar estos tres micronutrientes porque creo que son donde se pueden más, o donde se puede ver cómo impacta en el desarrollo, en el aprendizaje y en el rendimiento escolar. Pues, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Ok, aquí quise mencionar cuáles son las dificultades para los papás en la alimentación de sus hijos. Si bien una alimentación deficiente engloba muchos factores, no solamente el que los niños acepten o no acepten un alimento, sino aquí quise mencionar estos factores que son como más importantes y que repercuten en la alimentación de los niños, como la poca aceptación de verduras y frutas, el poco tiempo, es decir, a veces hay como horarios laborales que no nos permiten a lo mejor estar como muy adentrados en la alimentación de nuestros hijos, o a lo mejor que no tengamos tanto esa importancia, o a lo mejor lo veamos como, bueno, preparamos esto rápido o demás. Entonces, el tiempo es un factor también clave para la preparación o el estar más adentrados en la alimentación de los niños, que va unado a las preparaciones rápidas con poco aporte nutrimental y variedad. La disponibilidad de los alimentos también. Cada vez los niños tienen más acceso a alimentos ultraprocesados, por ejemplo, en espacios escolares, y la influencia de la tecnología. Esto, aunque puede ser podemos verlo como una parte buena el uso de la tecnología, también actualmente, creo que también nosotros como adultos a veces lo hacemos, el tener el celular en la mano al momento de comer, o la televisión, o algún aparato electrónico que nos distrae realmente del acto de comer. Y esto influye, ¿por qué? Porque en nuestros hijos nuestros hijos y a nosotros también como adultos, influye en estos procesos de hambre y saciedad. ¿Por qué? Porque como no estamos centrados en estar consumiendo el alimento, las hormonas, los neurotransmisores que nos dicen, bueno, ya porque ya me siento satisfecho, hacen que viajen como más lento por estar prestando atención en otras situaciones como los aparatos electrónicos. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Ok. ¿Y por qué esta aceptación, como veíamos en los factores que dificultan una alimentación adecuada de los niños? Bueno, por la preferencia por alimentos más dulces y menos amargos, como las verduras, por ejemplo. Hay verduras como la lechuga, la espinaca, que a lo mejor son un poquito más amargas y que tienen menor aceptabilidad por los niños, o por ejemplo el betabel, verduras que son un poco más amargas, y esto influye en los hábitos en nuestra alimentación. Si nosotros predisponemos a tener mayor consumo de alimentos dulces, nuestro paladar se va a ir adaptando a ese sabor, o por ejemplo a la sal. Si nosotros cocinamos con más sal o con más sal de la que sería lo recomendada, nuestro paladar se va a acostumbrar a esa palatabilidad que igualmente la sal lo da, y ciertos condimentos al preparar los alimentos. Pero cuando nosotros acostumbramos con los hábitos a nuestro paladar a tener más o a consumir más alimentos dulces, pues esto va a influir bastante en la aceptación de las verduras en los niños. Y como mencionamos que es un estímulo, las verduras que, por ejemplo, decimos, no, pues son aburridas y sin sabor. Que influye mucho en esto de la preferencia de alimentos dulces y menos amargos, como son las preparaciones hervidas. Y aquí más adelante vamos a ver cómo las verduras pueden ser
completamente y deliciosa, utilizando algunas estrategias para que los niños tengan mayor aceptabilidad en las verduras. En las frutas es menos común que no tengan aceptación porque estas pues tienen por sus propiedades son un poquito más dulces, pero en cuanto a las verduras que nos aportan micronutrientes que son muy importantes para el desarrollo y crecimiento de nuestros hijos, pues va a ser importante utilizar estas estrategias para que tengan mayor aceptación. ¿Podemos dar a la siguiente, por favor? Ok. ¿Y cómo vamos a empezar a mejorar el aporte nutrimental en la alimentación? Bueno, aquí voy a darle unas recomendaciones en cuanto a que no tiene que ver tanto con la alimentación o con el alimento en sí, sino con el contexto, en cómo los niños consuman los alimentos y también los beneficios que vean en los alimentos. Entonces, primero es súper importante no obligar a comer a los niños porque esto genera un estímulo negativo. Muchas veces queremos alimentar a nuestros hijos, pues sí, porque sabemos que las verduras, las frutas son buenas, pero al momento de que nosotros queremos que ellos consuman las verduras, nosotros a veces obligamos a nuestros hijos a consumirlas por el hecho de que son buenas. Pero al momento de obligar a consumir estos alimentos, se crea un estímulo de repulsión. Más adelante, no sé si a alguno de ustedes les pasó que los obligaron a consumir un alimento y más grande ya no podían verlo o les causaba como asco cierto alimento. Bueno, eso es lo que se puede generar cuando obligamos a comer cualquier alimento. También no da recompensas porque genera un efecto negativo. Es decir, el decir, valga la redundancia, si te comes esto, no sé, te voy a dar un dulce o te ganas el postre. Genera un efecto negativo en la parte de cómo los niños van a poder regular su hambre y su saciedad, porque se están obligando a comer. Entonces, aunque ellos, por ejemplo, ya se sientan saciados o no tengan hambre o algo en esta parte de hambre y saciedad, si nosotros tratamos de recompensar a nuestros hijos, ellos se van a obligar a consumir ese alimento. Entonces, aquí, pues, lo que no queremos es generar efectos negativos y que lo relacionen con la alimentación. También el conocer y transmitir el beneficio de los alimentos. Es decir, si nosotros como padres conocemos cuáles son los beneficios que tiene el tener una alimentación basada en verduras, en leguminosas, en alimentos de origen animal, nosotros lo vamos a poder transmitir y por eso es súper importante que también cuidemos la alimentación de nuestros hijos, pero también la nuestra, porque así es como vamos a poder también educar a nuestros hijos y que ellos vean que tiene realmente un beneficio, porque si nosotros no empezamos desde ahí, desde lo que nosotros hacemos, es más difícil que nuestros hijos puedan tener esas conductas alimentarias. Integrar en la preparación de los alimentos a los hijos. Esto genera efectos positivos porque estamos tratando de que los niños sean como más autónomos o que ellos tengan como el poder de decisión en la preparación de alimentos y que no se sientan obligados a comerlos. Y como mencionábamos, el ejemplo en la alimentación. Nosotros mismos como padres podemos ser un ejemplo o tener un cambio o un beneficio en la conducta alimentaria de nuestros hijos si nosotros también cuidamos nuestra alimentación. ¿Me pueden pasar la otra, por favor? Y aquí vamos a ver cómo hacer un divertido y nutritivo. Podemos dar a la siguiente. Ok, lo primero que es importante ver es incluir alimentos con aporte nutrimental. Si nos acercamos con nutrición, con las nutriólogas de la aplicación, que podemos consultarnos para que nosotros cuidemos nuestra alimentación y cuidemos la alimentación de nuestros hijos, vamos a ver que son 3 macronutrientes que son muy importantes para un óptimo desarrollo, que son los hidratos de carbono, proteína y grasa.
que las podemos encontrar en variedad de alimentos, como por ejemplo los hidratos de carbono, que nos dan como es nuestra mayor fuente de energía, en las verduras, en la tortilla, en el arroz, en los frijoles, en cereales como la avena, el amaranto, que van a tener muchos beneficios y que también nos van a aportar fibra y vitaminas que van a ayudar a que, por ejemplo, tengamos o que los niños tengan mayor salud digestiva, que de eso también vamos a hablar un poquito más adelante. La proteína, que son mayormente de los alimentos de origen animal, como el huevo, el pollo, el atún, queso, y las grasas, que vienen de semillas, aceite de oliva y aguacate, por ejemplo. Y podemos ver a la siguiente. Ok, el otro punto que es importante mencionar es el sabor en los platillos. Si bien en diapositivas anteriores hablábamos sobre las dificultades en las que se encuentra alimentar a los niños, como la aceptabilidad de las verduras, el cómo se preparan, es muy diferente cómo se pueda presentar un platillo para que tenga mayor aceptabilidad. Por ejemplo, en esta parte en donde vemos, en la parte de la izquierda, que vemos, por ejemplo, las verduras que solamente son al vapor, o que es la verdura como asada, o solamente poner un pan tostado con fruta, se ve como muy simple, sin tanta variedad de color, por ejemplo, y sabor, a lo que podríamos hacer en las siguientes imágenes, ¿no? Por ejemplo, utilizar algunas formas. Aquí lo podemos hacer cuando incluimos a los niños en la alimentación, que puedan experimentar con figuras, y los colores, que también son muy importantes, porque como están en una etapa en la que necesitan mucha estimulación visual, este va a ser un factor clave para que tengan mayor aceptabilidad en la alimentación. Y podemos pasar a la siguiente, por favor. En la parte que sea visualmente atractiva, podemos jugar con los colores, con las texturas y con las formas. Nos podemos apoyar, por ejemplo, de moldes. Aquí podemos hacer un sándwich que sea convencional y poderlo utilizar o con las formas o los moldes para que sea como un poco más divertido, para que ellos, por ejemplo, al momento de hacer el lunch, podamos hacer estas formas y sea mucho más atractivo. ¿Por qué abordé toda esta parte de lo visualmente atractivo, de la parte del sabor y demás? Y en casa, porque ahí es donde podemos empezar a que tenga una alimentación más variada, a que los niños puedan tener mayor aceptabilidad. Si nosotros preparamos un lunch y a lo mejor el niño no está acostumbrado a consumir estos alimentos, es muy probable que pueda elegir a la mano, que tenga a la mano alimentos que, como mencionábamos, tenga más disponibilidad como los alimentos ultraprocesados. Entonces es súper importante que desde casa nosotros podamos incluir y hacer todas estas actividades. Si nosotros no tenemos tiempo, por ejemplo, entre semana, que es cuando hay más actividades laborales, el fin de semana o solamente un día, o a lo mejor es solamente una comida en la semana, ya incluimos a nuestros hijos en la alimentación. Esto ya puede generar un cambio, o ya va a ser un cambio. No tiene que ser todos los días, no tiene que ser los 3 tiempos de comida, pero sí irlos incluyendo para que ellos, al momento de hacer nuestro lunch, al momento de ya pasarlo a la alimentación escolar, ellos puedan tener muchísima mayor aceptabilidad de estos alimentos. Entre más colores nosotros pongamos, más combinaciones pongamos en los platillos de nuestros hijos, pues va a tener muchísimo más sabor. Y también en la parte de los moldes o de los toppers para por ejemplo, llevar a la escuela, también ahí puede ser, podemos apoyarnos de esa parte para que junto con los toppers y la alimentación, las figuras, las formas, los sabores y las texturas puedan en conjunto ayudar a que la alimentación tenga un cambio más positivo en nuestros hijos. Podemos dar a la siguiente, por favor. Ok, no sé, ok. Aquí
¿Cuáles son los suplementos recomendados? Como veíamos al principio, hay ciertas deficiencias que se presentan mayormente en los niños. ¿Y cómo podemos saber cuáles son las deficiencias? Ahorita, bueno, al inicio les mencioné cuáles son como los síntomas a lo mejor más comunes de las deficiencias de esos micronutrientes por medio de la alimentación. Es súper importante ahondar muchísimo más allá para un mejor rendimiento y un mejor crecimiento de los niños. Y para esto ayuda bastante las consultas que tienen ustedes en línea con médicos, con nutriólogos, para realmente saber si nuestro hijo tiene alguna deficiencia, y eso es a través de una adecuada orientación, ya sea nutricional o médica. Porque en caso de que nuestros hijos tengan alguna deficiencia de ciertos nutrientes, es súper importante suplementarlos. Esto se logra a través de una buena alimentación y los suplementos que ahorita justo en farmacia tenemos, como el Probiomat Kit y el CX. El Probiomat Kit son microorganismos, son probióticos que ayudan a mejorar la digestión y la absorción de nutrientes. Y en la parte del suplemento de CX ayuda a mejorar la absorción de hierro en conjunto con la alimentación. Mencionábamos que el hierro era uno de una de las deficiencias muy comunes en los niños. Estos suplementos van a ayudar bastante a que nuestro hijo pueda tener un mejor sistema inmunológico, un mejor rendimiento, y pero que también pueda tener una mejor aceptabilidad en conjunto con la alimentación, y esto también se logra a través de una adecuada orientación nutricional y médica, que va por ende a tener una mejora en la función del sistema inmune y por lo tanto a prevenir enfermedades crónicas y el sistema inmune, que como veíamos es la base principal de la telemedicina y justo de lo que hace Nido con Nel, que es la prevención de enfermedades y una mejora en el estilo de vida de nosotros y en este caso de nuestros hijos. Y justo aquí pueden encontrar los suplementos que están justo ahorita de promoción, y que igualmente lo hagan con la asesoría de su nutriólogo o de su nutrióloga y de su médico que están teniendo o que tienen en la aplicación, y en caso de ser necesario, pues consultarse para ver si es necesario a lo mejor alguna suplementación en su sitio. Igualmente, bueno, aquí creo que tienen una preguntita, pero vamos a terminar la presentación y ya pasamos a las preguntas. Una buena alimentación también va muy complementaria y un estilo de vida saludable con la actividad física, que justo también en la aplicación ustedes tienen, que son las rutinas de ejercicio y de yoga, de estrés. Por ejemplo, en el ejercicio nos ayuda muchísimo también a, por ejemplo, ayudar con la parte sí del peso, pero también con la parte del estrés, que también está relacionado con la alimentación y que pues nos va a ayudar muchísimo a nosotros como papás, en el sentido de cómo lidiar más con la parte de a lo mejor el tiempo y demás, y que eso también se vea reflejado en nuestra alimentación y en la alimentación de nuestros hijos. Y podemos ver la siguiente. Y eso sería todo de mi parte. No sé si tengan más preguntas o dudas. Pues muchísimas gracias, nutróloga Cintia. Pues adelante, les decía que ahora pueden poner sus preguntas si es que hubiera alguna duda, algún comentario, ya sea en el apartado de preguntas y respuestas o aquí en el chat. Yo se las voy a ir leyendo a nuestra nutrióloga. Siéntanse con la libertad, no se preocupen, o sea, lo podemos hacer todo de manera anónima, si es que así lo desean, y ella nos ayudará a respondernos. Por ejemplo, aquí nos preguntan que si para algún adulto mayor, ¿qué suplementos se recomiendan para el hierro en específico? O sea, que necesitan corregir o prevenir una anemia. Ok. Aquí, por ejemplo, es súper importante, aquí dentro de la farmacia tenemos varios suplementos de hierro y
no podría como generalizar en cuanto a esta parte de, por ejemplo, una recomendación específica. Y es muy importante, no sé si ya, por ejemplo, sepan si tienen alguna deficiencia de hierro. En este caso, lo que mayormente recomendaría, porque hay cierto gramaje o ciertas dosis que son más recomendadas en adulto mayor. Y lo que yo les recomendaría, por ejemplo, es sí consultarse con ya sea medicina para también, por ejemplo, ver sus laboratorios, si necesitan algún otro suplemento en conjunto, por ejemplo, porque el hierro también, o la vitamina C ayuda al hierro a que también, por ejemplo, tenga mayor absorción en esta parte y una mejor corrección de la anemia. Ok, un adulto, por ejemplo, aquí nos dicen, bueno, luego voy a brincarme una, ¿todos los organismos necesitan suplementos o solamente algunas personas? Solamente algunas personas, depende del grupo de edad, depende también de la condición, o sea, es decir, de cómo se encuentra el estado de salud la persona. O sea, no se puede como generalizar y decir, ay, a todos vamos a suplementarlos. Hay ciertos suplementos, no sé, como por ejemplo en las mujeres, que sí nos podríamos suplementar, ¿no? Como el ácido fólico, que a lo mejor si quieres embarazarte, si buscas embarazarte, si estás en edad fértil o demás, o sea, hay ciertas situaciones o etapas de la vida en la que a lo mejor necesitamos un suplemento en específico y en otras en las que no. Y lo ideal sería que nosotros tengamos un chequeo constante de laboratoriales, de cómo nos encontramos, de cómo estamos teniendo nuestra alimentación y demás, para saber si en algún momento en específico tenemos que suplementarnos. Ah, ok. Entonces también esto sería como relativo, al igual como cuántas calorías debe de consumir un niño o un adulto, o sea, todo depende de los organismos, por así llamarlo. Sí, exactamente. Todo tiene que ser personalizado y tiene que ser individualizado. O sea, no podemos generalizar porque es necesario saber y conocer el contexto del paciente, de la persona, en cuanto, por ejemplo, a las calorías, no sé, su ritmo de vida, su actividad física, su grupo de edad y demás. Entonces, sí, esto es muy relativo y no se podría como contestar aquí, decir, no, pues tú necesitas tanto y tanto, porque depende de muchos factores. Y por eso es súper importante estar consultándonos o estar orientándonos en esta parte de nutrición. Claro, bueno, aquí voy a aprovechar para complementar que todos los nutriólogos de mi Doc Online, que si bien todos tienen como, o sea, todos están certificados, cada uno tiene un área de mayor expertise, entonces lo pueden ver en el perfil, o sea, y aquí es donde podríamos como ayudarnos y saber cuál es el que más nos conviene, ¿no? O sea, hay nutriólogos que son especialistas en control de peso, control de obesidad, o ciertos factores como de la tiroides o hígado graso, etcétera. Entonces, yo les recomendaría que cuando vayan a consultar a algún nutriólogo, se fijen en estos perfiles para que tengan la expertise que ustedes requieren. Bueno, voy a dar lectura a otra pregunta. Dicen que si en un recién nacido el hierro lo manda, ¿no? ¿Hasta qué edad se debe de dar? O cuándo se inicia una alimentación complementaria. Ok, la alimentación suplementaria pues inicia a los 6 meses y ahí sí es súper importante pues bueno, que a través de la alimentación ya se empiecen a cubrir ciertos requerimientos en el lactante, porque pues en sí ya la leche materna no va a estar cubriendo esas necesidades. Pero que es súper importante, como les mencionaba, si su hijo está teniendo alguna deficiencia, si el bebé, el lactante está teniendo alguna deficiencia en sí, ya tendría que personalizarse y dar un seguimiento más específico para saber hasta cuándo se tiene que dejar dar un suplemento en sí con base en la mejoría o con base en las recuperaciones, por decirlo así, de deficiencias. Ok, bueno, hablaba hace rato acerca de que necesitábamos como tener unos exámenes médicos. ¿Esto no siempre es necesario o cuándo recomiendan hacer estos exámenes médicos? O sea, estos laboratorios. Aquí, por ejemplo, depende mucho. Hay personas que, por ejemplo, se hacen laboratorios cada 6 meses o cada año, dependiendo mucho de
del cuidado, ¿no? Que cada uno tenga en cuanto, por ejemplo, a su salud. Y el caso, por ejemplo, de la anemia, hay ciertos síntomas pero es, por ejemplo, depende mucho también del contexto, ¿no? Que te puede dar más debilidad, más fatiga, ¿no? En ese sentido, pero por ejemplo, es importante analizar como todo el contexto, hacer como ya un historial clínico y demás para poder decir, ok, es súper importante hacer estos laboratorios para ver si tenemos como alguna deficiencia, que en general yo creo que siempre que acudimos con algún médico o con algún nutriólogo es súper importante saber cómo estamos en general, porque nosotros pues no sabemos realmente, ¿no? Si a lo mejor por genética tenemos, no sé, más descontrol o somos más susceptibles a tener descontrol de triglicéridos y nosotros no estamos conscientes de eso hasta que nos hacemos unos laboratorios, ¿no? Porque no se expresa como tal a veces en algunos síntomas. Ok. Bueno, por lo pronto creo que no hay ninguna otra pregunta ni comentario, pero no sé si pues quiera cerrar con algo, alguna recomendación extra para que podamos tomar como, o sea, un extra de esta ponencia. Claro, pues muchísimas gracias por sus preguntas y aunque a veces puede sonar como sencillo el alimentarnos y el alimentar a nuestros hijos, pues es súper importante tener esta orientación nutricional médica que vaya en conjunto para que sea muchísimo más sencillo y muchísimo más fácil prevenir enfermedades crónicas y estar pues lo más sanos posible, ¿no? Porque hay ciertos factores que a veces no podemos controlar, pero que más que nada ese es el objetivo de la medicina preventiva y de la aplicación, que es prevenir enfermedades. Entonces, pues lo que yo les recomiendo es, si tienen ahorita, si les surgieron más dudas o más interés, que se consulten en la aplicación. Las nutrólogas están muy capacitadas igualmente como los doctores para poderlos llevar con un seguimiento más continuo en cuanto a todas estas dudas que les surgieron. Claro, y bueno, complementando su comentario, una vez que nosotros tenemos nuestras consultas con los nutriólogos a través de la aplicación para nos dar nuestro plan alimenticio, nuestras dietas, también ya viene ahí, o sea, una gran variedad. O sea, bueno, yo les puedo compartir que cuando lo he utilizado, nos vienen así como menús ya de acuerdo a las calorías y a los alimentos que tengo permitidos durante ese periodo. Y por alguna razón yo no quisiera como seguir tan al pie de la letra a ese menú en específico. Viene una tabla de equivalencias en la que también nos van a decir a qué cantidad corresponde cada proporción de los alimentos que tenemos, ¿no es así? Sí, exactamente, que puede ser muy flexible y muy adaptable a cualquier Claro. gusto y a cualquier necesidad de nosotros y que exactamente lo podamos variar y que también lo disfrutemos, que ese es el objetivo, que no creamos que el ir al nutriólogo es decir, ay, ya me voy a restringir en todo y todo, sino que aprendamos o cambiemos esta cultura de la prevención en poder disfrutar de los alimentos y de la compañía y de que cuidemos también a nosotros y a nuestros seres queridos. Perfecto. Bueno, tengo una última pregunta aquí que nos dicen que hasta qué hora podemos comer nuestra última ingesta del día y qué es lo que se debe de comer en esta última comida, por así llamarlo. Ok. Bueno, aquí influye mucho nuestras actividades, en que parece que todo sí es muy personalizado, pero lo recomendable es consumir el alimento, que esto influye en la parte del sueño, en la calidad del sueño, unas 2 horas antes de dormir, 1 hora y media, 2 horas antes de dormir. Y yo lo que recomiendo como general, porque esto es general, lo ideal es que sí puedan acudir o que acudan a la consulta con nutrición en la aplicación, pero sí evitar irritantes, evitar la cafeína, porque son estimulantes o por ejemplo los irritantes que nos van a provocar agruras o acidez y lo cual va a afectar la calidad del sueño, y la cafeína, que es un estimulante, va a provocar que pues no podamos tener un buen sueño, que no conseguimos el sueño y que eso también tiene un impacto completamente en nuestro rendimiento laboral y social también. Entonces, esas son como recomendaciones generales para esta parte de la última fiesta.
Perfecto, pues muchísimas gracias por esta explicación, por ayudarnos a preparar este lunch divertido. Evidentemente, o sea, aunque vienen muchas cuestiones para los más pequeños de la casa, pues creo que también a nosotros nos ayudaría como a estimularnos de esta manera, ¿no? Gracias a todos por su asistencia también. Los invitamos a que sigan utilizando mi Doc Online. Consulten a su médico general, consulten a sus nutriólogos o a sus psicólogos. Si aún no tienen descargada la aplicación, pues bájenla a través del App Store o Google Play. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestros canales de YouTube y Spotify. Muchísimas gracias, nutrióloga. Gracias a todos y nos vemos muy pronto. Hasta luego y excelente tarde a Gracias, todos. un placer.